Quiero invitarles a que busquemos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, de los versículos 15 hasta el 22 inclusive. Mateo 22, del 15 al 22 inclusive. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que podamos disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Querían sorprender a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia que había en ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en la moneda? Y le dijeron: de César. Entonces Jesús les dice: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Cuántos problemas tenía realmente Jesús para poder predicar la palabra y para poder enseñarle al mundo de aquel entonces lo que su Padre, lo que Dios verdaderamente estaba esperando? El problema no era que él no sabía lo que tenía que decir. El problema no era que le faltaran palabras para poder expresarse. El problema realmente se presentaba en las luchas que tenía que realizar para presentar esa palabra. Había muchas personas interesadas en que la palabra de Dios no fluyera a través de Jesús con la libertad y la dirección que verdaderamente el Señor le quería dar. Y nunca faltaban allí aquellos que querían realmente hacer tropezar con preguntas al Señor Jesús. No tenemos ninguna duda que todo lo que se producía en aquel momento era un problema no religioso, era un problema político. Claro, Jesús estaba levantando las masas. Jesús estaba dándole claridad a ese pueblo que por tantos años había vivido bajo una forma estricta, reglamentada por la tradición. Y esa tradición no solamente la habían utilizado los religiosos, sino que era utilizada políticamente. Lo mismo que sucede en este tiempo. Había partidos políticos, había tendencias políticas, todos querían gobernar. Y Jesús era un problema. Jesús era un problema para ellos porque venía hablando con tanta claridad que muchos que estaban confundidos dejaban de estar confundidos. Y a todos los políticos o a muchos políticos lo que les interesa es confundir a las personas. Lo que les interesa es que las personas no tengan capacidad para poder decidir, para poder hacer lo correcto. ¿Saben qué? Y aunque me desvío un poquitito del tema, ¿saben? Están dando libertad en muchas naciones para que se usen, por ejemplo, ciertos tipos de drogas. Eso no es porque quieran realmente beneficiar o sí a aquellos que las venden, eso no. Eso es porque quieren hacer cada día más tonto al pueblo. Y cuanto más tonto es el pueblo, hay mucha más facilidad para manejar a este pueblo. Entonces Jesús en aquel entonces, él abría los ojos del pueblo, buscaban tentarle, buscaban hacerle caer en algún error, buscaban que él se equivocara para decir: bueno, a ese es el que ustedes siguen, de que no tiene respuestas o que las respuestas que traen son equivocadas. Era muy importante en aquel momento cumplir con lo que César decía, especialmente con el tributo. Ustedes saben que el dinero siempre movió a la humanidad. El dinero siempre fue importante para los gobiernos, para los políticos. Y los impuestos a veces eran serios, fuertes, poderosos, que hacían temblar a muchas personas, como en el día de hoy, ¿no? Alguien me comentaba en el día de ayer telefónicamente que en mi país ya te ponen impuesto en todo.
Hablas por teléfono, tienes impuesto. Sacas tu seguro, tienes impuesto. Vas a un cine, tienes impuesto. A cualquier lugar que vas, hay impuestos que cada día son más altos. Pagas el agua, impuestos extra. Pagas el teléfono, impuestos extra. Siempre impuestos. Y a veces el pueblo se cansa de pagar tantos impuestos, claro, porque no es que se cansa solamente, sino que no le alcanza, su bolsillo no da para tanto. Y en aquel entonces también se pagaban impuestos. Y era muy serio el pagar impuestos, era muy fuerte la necesidad de pagar impuestos. Y el pueblo sabía que aquellos que los estaban dominando, especialmente los romanos, tenían puesto su visión, sus ojos sobre la necesidad de que ese pueblo siguiera pagando sus impuestos. Y sabían que Jesús era un hombre sabio, pero era hebreo, también era judío, a él también le correspondía pagar los impuestos. Y ellos estaban esperando que Jesús dijera, no hay que pagar más los impuestos. No hay que pagar ningún impuesto a nadie. Hay que dejar de pagar los impuestos porque eso es un abuso, eso no es correcto. Ellos esperaban esto. Entonces, cuando se acercan y le dicen, dinos pues qué te parece, Jesús. Es lícito dar el tributo a César, es lícito pagarle los impuestos que César nos está poniendo. Políticamente a ellos les convenía que Jesús dijera, no paguen más, el pueblo no tiene que pagar más. Entonces iba a armar el alboroto, y siempre que hay un alboroto, algunos van a salir beneficiados. Dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero Jesús, que siempre caminaba varios pasos delante de ellos, no solamente en sabiduría, sino anticipándose a donde ellos querían llegar. Y le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque no es verdad, hipócrita es aquel que tiene dos caras. No venían para que el pueblo pudiese disfrutar de una paga menor de impuestos. No les interesaba eso. Lo que les interesaba es que Jesús, como dicen habitualmente en mi país, pisara el palito y se cayera en una trampa. Por eso dice, hipócritas, ¿por qué vienen a preguntarme eso? Y sin más, Jesús dice, mostradme una moneda. Mostradme una moneda de las que ustedes todos tienen encima en sus bolsillos. E inmediatamente sacaron una moneda y se la dieron a Jesús. Se la presentaron y era un denario. Entonces Jesús, tomando la moneda, le dice, bueno, ¿de quién es la imagen que esta moneda tiene y de quién es la inscripción que esta moneda tiene? Inmediatamente había algo que era innegable, había algo que ellos no podían dejar de reconocer ni de decir. No, esa es la imagen del César. Esa inscripción la puso